Escucha esto con atención, porque puede incomodarte, pero también puede liberarte. No es que te hayan roto, es que te quedaste demasiado tiempo donde ya no te estaban respetando. Y en ese tiempo, sin darte cuenta, empezaste a negociar lo más importante que tienes, tu dignidad. Porque la dignidad no se pierde de golpe, se va cediendo en silencio. En cada vez que perdonas lo imperdonable, en cada vez que te quedas callada cuando algo te duele, en cada vez que te eliges menos para no perder a alguien más. Y lo más fuerte de todo esto es que no necesitas vengarte, no necesitas demostrar nada, no necesitas hacer ruido, porque cuando una persona recupera su dignidad, se vuelve un espejo incómodo para quien no supo valorarla. Hoy no vas a aprender a hacer que alguien vuelva, vas a aprender a no volver a traicionarte. Y cuando eso pase, alguien va a entender lo que perdió, pero tú ya no vas a estar ahí para explicarlo. Te voy a decir algo que cambia completamente la forma en la que vives, eliges y te posicionas frente al mundo. La dignidad no se negocia, no se adapta, no se ajusta, no se reduce para ser aceptada. Y el problema es que muchas personas no la pierden de golpe. La van entregando poco a poco en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que con el tiempo terminan definiendo su vida. Porque no es en el gran momento donde te traicionas, es en lo cotidiano. En ese instante donde decides quedarte cuando ya sabes que deberías irte, en esa conversación donde te callas para evitar conflicto, en esa relación donde justificas lo que en el fondo sabes que no está bien, ahí es donde empieza la negociación silenciosa de tu dignidad. Y te lo digo desde la experiencia, no desde la teoría. Yo también he estado en lugares donde sabía que no debía estar. Lugares donde mi valor no era reconocido, donde mis límites eran ignorados, donde mi presencia se daba por sentada y aún así me quedé. ¿Por qué? Por miedo, por apego, por no querer soltar. Y cada día que me quedaba, algo dentro de mí se debilitaba, hasta que entendí algo que me confrontó profundamente. Cada vez que permites lo que te falta al respeto, te estás faltando al respeto tú primero. Una mujer de alto valor no espera que la respeten para empezar a respetarse. Lo hace antes, lo decide antes, lo sostiene incluso cuando es incómodo, porque entiende que su dignidad no depende de cómo la traten, depende de lo que ella está dispuesta a tolerar. Definir lo que no toleras es un acto de claridad. No es exageración, no es rigidez, es identidad. Es saber qué comportamientos no tienen lugar en tu vida sin importar quién venga. Porque cuando no defines tus límites, el mundo los prueba constantemente. Y aquí viene algo que muchos no quieren aceptar. No puedes seguir regresando a lugares donde ya te faltaron al respeto y esperar un resultado diferente. Porque cuando vuelves sin haber cambiado nada, estás enseñando que lo que pasó no tuvo consecuencias. Y sin consecuencias no hay cambio. Actuar coherente con tus valores es lo que sostiene tu dignidad. No basta con decir esto no me gusta si sigues permitiéndolo. No basta con sentirte incómoda si no haces nada al respecto. La dignidad se construye en la acción, no en la intención. Recuerdo el momento exacto en el que decidí dejar de negociar conmigo. No fue fácil. Hubo incomodidad, hubo miedo, hubo dudas, pero también hubo algo más fuerte, una sensación de volver a mí, de recuperar algo que había estado cediendo por demasiado tiempo. Y cuando tomas esa decisión, algo cambia. Ya no estás disponible para cualquier trato, ya no estás abierta a cualquier dinámica, ya no estás dispuesta a quedarte donde no eres valorada, porque entendiste algo esencial: tu dignidad no se adapta para encajar, se sostiene para protegerte. Hay algo que cuesta muchísimo aceptar cuando estás herida, cuando sientes que no te escucharon, que no te entendieron, que no te valoraron. Y es esto: no todo merece una respuesta. Hay situaciones donde hablar no sana, donde explicar no aclara, donde insistir no construye, solo desgasta. Y en esos momentos el acto más poderoso que puedes hacer no es levantar la voz, es retirarte. Porque hemos sido condicionados a creer que el que habla más fuerte gana, que el que tiene la última palabra tiene el control, que defenderse constantemente es una señal de fortaleza. Pero la verdadera fortaleza no siempre hace ruido. A veces se manifiesta en silencio, en un silencio lleno de dignidad, de claridad, de decisión. Te lo digo desde algo que viví. Hubo un momento en mi vida donde sentía la necesidad constante de explicarme, de justificarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto. Creía que si encontraba las palabras correctas, todo iba a cambiar. Pero lo único que cambió fue mi desgaste. Me vacié tratando de ser comprendido por alguien que no estaba dispuesto a escuchar.
Y ahí entendí algo que me sacudió. Cuando alguien no quiere entenderte, ninguna explicación es suficiente. Y cuando alguien ya mostró quién es contigo, no necesita más argumentos, necesita consecuencias. Una mujer de alto valor no entra en todas las discusiones, no responde a cada provocación, no siente la necesidad de demostrar constantemente que tiene razón, porque entiende que hay batallas que no se ganan discutiendo, se ganan retirándose. Evitar discusiones que no construyen no es debilidad, es inteligencia emocional. Es reconocer que no todo merece tu energía, que no todo vale tu tiempo, que no todo tiene solución a través del diálogo. Hay conversaciones que solo existen para engancharte, para desestabilizarte, para hacerte reaccionar, y cuando caes en eso pierdes más de lo que crees. No buscar ganar la conversación es liberador, porque cuando dejas de intentar tener la razón, empiezas a elegir la paz. Y la paz, aunque no siempre se sienta como victoria en el momento, es lo que realmente te sostiene a largo plazo. Y luego viene lo más difícil, dejar que tu ausencia hable. Porque irte sin decir todo lo que sientes duele. Irte sin cerrar como quisieras incomoda. Irte sin explicar cada detalle genera ansiedad, pero también te protege. Tu ausencia, cuando está llena de dignidad, tiene un peso que ninguna discusión puede igualar, porque no deja espacio para manipulación, no deja espacio para distorsión, no deja espacio para desgaste. Es clara, es firme, es definitiva. Y algo pasa cuando te retiras así, sin ruido, sin drama, sin necesidad de validar tu salida. La otra persona se queda con el eco de lo que no dijiste, se enfrenta al vacío que dejaste, y ahí, en ese silencio, es donde realmente comienza a entender. Porque hay verdades que no entran por los oídos, entran por la ausencia. Y cuando aprendes a callar con dignidad, en lugar de gritar por validación, dejas de perder energía y empiezas a recuperar poder. Hay una verdad que duele aceptar, pero que cuando la entiendes te libera por completo. No persigas a quien te pierde. Porque cuando alguien te pierde y no hace nada por recuperarte, no está confundido, está decidiendo. Y esa decisión, aunque no te guste, aunque te duela, aunque te incomode, es una respuesta clara. Lo que pasa es que muchas veces confundimos el silencio con duda, la distancia con procesos internos, la indiferencia con miedo. Nos contamos historias para no enfrentar la realidad. Pensamos, seguro está pasando por algo, seguro necesita tiempo, seguro no sabe cómo expresarse. Pero mientras tú justificas, la otra persona actúa y sus acciones ya están diciendo todo. Yo también estuve ahí, esperando un mensaje que no llegaba, buscando señales donde no las había, tratando de sostener algo que ya se había soltado del otro lado. Y lo más duro no fue la distancia, fue darme cuenta de que yo estaba haciendo todo el esfuerzo por dos. Y ahí entendí algo que cambió mi forma de ver las relaciones. Cuando alguien te quiere en su vida se nota, y cuando no, también. Una mujer de alto valor no persigue claridad donde ya hay evidencia, no insiste donde ya hay ausencia, no mendiga atención donde hay indiferencia, porque entiende que su energía es demasiado valiosa para invertirla en alguien que no la está cuidando. Dejar de escribir primero no es un juego de poder, es un acto de conciencia, es darte cuenta de que siempre has sido tú quien inicia, quien busca, quien sostiene, y decidir parar. No para castigar, no para manipular, sino para observar, para ver qué pasa cuando tú dejas de empujar. Y lo que pasa muchas veces es revelador. Porque si todo se cae cuando tú sueltas, entonces nunca fue mutuo. No rogar atención es uno de los actos más difíciles cuando hay apego, porque el apego te hace creer que necesitas a esa persona, que sin ella algo te falta, que perderla es perderte. Pero la verdad es otra. Lo que realmente pierdes cuando ruegas es tu dignidad. Y no hay conexión que valga más que eso. Observar acciones, no palabras, es lo que te devuelve a la realidad. Porque las palabras pueden ser bonitas, pueden ser convincentes, pueden darte esperanza, pero las acciones son las que construyen verdad. Y si alguien dice que le importas, pero no actúa como si fuera así, entonces no es real. Recuerdo el momento en el que decidí dejar de insistir. Fue incómodo, fue doloroso, fue silencioso, pero también fue claro, porque al dejar de buscar, vi lo que realmente había del otro lado y eso me dio la respuesta que tanto estaba esperando. No necesitas convencer a nadie de que se quede contigo, no necesitas demostrar tu valor una y otra vez, no necesitas perseguir a quien no te está eligiendo, porque cuando alguien te pierde y no reacciona, no te está perdiendo, te está confirmando. Te voy a decir algo que puede cambiar la forma en la que te relacionas con el conflicto, con las personas y contigo misma. Tu autocontrol es tu mayor poder. No lo que dices cuando estás alterada,
no cómo reaccionas cuando te provocan, no la intensidad con la que respondes. Tu verdadero poder está en lo que decides no hacer cuando todo dentro de ti quiere explotar. Porque cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede levantar la voz, decir lo que siente sin filtro, dejarse llevar por la emoción del momento. Eso no requiere fuerza, eso requiere impulso. Pero sostenerte en calma cuando algo te duele, cuando algo te incomoda, cuando alguien intenta sacarte de tu centro, eso sí requiere carácter. Y aquí es donde la mayoría pierde. No porque no tenga razón, no porque no tenga argumentos, sino porque pierde el control, y en el momento en que pierdes el control, pierdes el poder. Porque ya no estás actuando desde tu dignidad, estás reaccionando desde tu herida. Lo aprendí en uno de los momentos más confrontadores de mi vida. Recibí palabras que no eran justas, actitudes que buscaban provocarme, situaciones que claramente querían empujarme a reaccionar. Y durante mucho tiempo caí. Respondía, discutía, intentaba defenderme y al final terminaba más desgastado, más frustrado, más lejos de la paz que estaba buscando. Hasta que entendí algo que me hizo detenerme. No todo lo que te dicen merece una respuesta, pero todo lo que te dicen es una prueba de tu nivel. Una mujer de alto valor no responde desde la urgencia emocional. Se da el espacio para respirar, para observar, para decidir, porque sabe que una reacción impulsiva puede destruir en segundos lo que su dignidad ha construido durante años. Respirar antes de responder parece algo simple, pero es una herramienta poderosa. Es ese segundo en el que eliges no reaccionar automáticamente. Es ese espacio donde puedes preguntarte, ¿esto merece mi energía? ¿Esto merece mi nivel? ¿Esto está alineado con la persona que quiero ser? Y muchas veces la respuesta es no. No caer en provocaciones es una forma de proteger tu energía. Porque hay personas que no buscan resolver, buscan desestabilizar, buscan que pierdas tu centro, que entres en su juego, que respondas desde el mismo nivel en el que ellos están. Y cuando lo haces, pierdes. No importa si ganaste la discusión, perdiste tu equilibrio. Mantener tu postura firme no significa ser fría o indiferente. Significa ser consciente. Significa saber cuándo hablar y cuándo callar. Significa sostener tus valores incluso cuando el entorno intenta arrastrarte a otro nivel. Recuerdo un momento donde decidí no responder, donde elegí el silencio en lugar del impulso. Y aunque por dentro había emociones, había incomodidad, había ganas de decir muchas cosas, me mantuve. Y ese acto que nadie vio fue uno de los más poderosos que he hecho. Porque en ese instante no solo evité un conflicto, me elegí a mí. Y cuando empiezas a dominar tus reacciones, algo cambia. Ya no eres fácil de provocar, ya no eres fácil de manipular, ya no eres predecible desde la emoción. Te vuelves firme, clara, estable. Porque entendiste algo que pocos logran sostener. La dignidad no se defiende gritando, se protege manteniéndose en calma. Hay un momento en tu vida en el que te das cuenta de algo profundamente liberador y al mismo tiempo incómodo. No necesitas explicar lo que ya demostraste, pero antes de llegar ahí, pasas por etapas donde sientes la necesidad constante de justificarte, de aclarar, de hacer que el otro entienda tu intención, tu valor, tu forma de amar, tu manera de estar. Y esa necesidad no nace de la claridad, nace de la inseguridad. Nace del miedo a ser malinterpretada, del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente si no lo explicas todo. Entonces hablas más de la cuenta, repites lo que ya hiciste, intentas convencer a alguien de algo que ya vivió contigo. Yo también estuve ahí. Recuerdo conversaciones donde daba vueltas sobre lo mismo, tratando de encontrar las palabras correctas para que la otra persona entendiera quién era yo, cuánto había dado, cuánto me había esforzado. Y mientras más hablaba, menos me escuchaban. Mientras más explicaba, más me desgastaba. Hasta que un día me hice una pregunta incómoda. Si ya lo demostré con hechos, ¿por qué siento que tengo que seguir explicándolo? Y la respuesta fue clara, porque estaba buscando validación donde ya no había interés en reconocerla. Una mujer de alto valor no entra en ese juego. No siente la necesidad de defender su valor constantemente, porque entiende que su valor no se sostiene en lo que dice, se sostiene en lo que hace. Y cuando tú eres coherente, cuando tus acciones hablan, cuando tu forma de estar es clara, no necesitas convencer a nadie. Evitar justificarte constantemente es un acto de respeto propio, porque cada vez que te sobreexplicas,
Le estás diciendo al otro que tu palabra por sí sola no es suficiente y no es así. Si tú sabes lo que hiciste, si tú sabes cómo actuaste, si tú sabes que diste desde un lugar honesto, eso debería bastar. El problema es que muchas veces queremos que el otro lo reconozca, queremos que lo vea, que lo valide, que lo confirme. Pero hay personas que no están dispuestas a ver, y no porque no puedan, sino porque no quieren. Cumplir lo que dices es lo que construye tu identidad. No las promesas, no las intenciones, no los discursos, los hechos, porque al final lo que queda no es lo que dijiste que ibas a hacer, es lo que hiciste cuando tuviste la oportunidad. Y cuando tú eres coherente, cuando hay alineación entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, tu presencia cambia. Se vuelve firme, se vuelve clara, se vuelve difícil de cuestionar. Hablar menos no es callar por miedo, es elegir tus palabras con inteligencia. Es entender que no todo necesita ser explicado, que no todo necesita ser repetido, que no todo necesita ser defendido. Construir más es donde está el verdadero poder. Porque mientras otros hablan, tú avanzas. Mientras otros dudan, tú ejecutas. Mientras otros intentan entenderte, tú ya estás en otro nivel. Recuerdo el momento en el que dejé de explicar. No fue fácil, porque había mucho que quería decir, pero entendí que seguir hablando no iba a cambiar nada. Y en lugar de eso, decidí enfocarme en lo único que sí podía controlar: mis acciones. Y ahí, sin ruido, sin insistencia, sin necesidad de convencer, todo se volvió claro. Porque quien quiere ver, ve, y quien no, ninguna explicación le alcanza. Hay una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar, y no tiene que ver con empezar algo, sino con terminarlo a tiempo. Porque nos enseñaron a resistir, a aguantar, a luchar hasta el final, a no rendirnos. Pero nadie nos enseñó a retirarnos con dignidad cuando lo que estamos sosteniendo ya no nos está sosteniendo a nosotros. Y por eso nos quedamos. Nos quedamos más tiempo del necesario, más allá de lo sano, más allá de lo coherente. Nos quedamos esperando cambios que no llegan, palabras que no se dicen, acciones que nunca aparecen. Y mientras esperamos, nos vamos perdiendo. Te lo digo desde un lugar real, vivido. Yo también confundí muchas veces quedarme con ser fuerte. Pensé que aguantar era una prueba de amor, que insistir era compromiso, que no soltar era valentía. Pero lo que no veía en ese momento es que cada día que me quedaba donde ya no había reciprocidad, me estaba abandonando a mí mismo. Hasta que entendí algo que me hizo detenerme. Irte no es perder, es elegirte. Y cuando eliges irte desde ese lugar, no hay derrota. Hay claridad, hay amor propio, hay respeto. Porque decides dejar de estar disponible para algo que ya no está alineado contigo. Aceptar lo que ya viste es el primer paso y es el más incómodo. Porque implica dejar de justificar, dejar de minimizar, dejar de interpretar. Implica ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Y eso duele. Duele reconocer que alguien no te dio el lugar que merecías, que no te eligió como tú elegiste, que no estuvo a la altura de lo que ofrecías. Pero más duele seguir ignorándolo. No esperar cambios que no llegan es un acto de madurez emocional. Porque cuando alguien quiere cambiar, lo demuestra. No lo promete, no lo posterga, no lo condiciona, lo hace. Y si ha pasado tiempo, si ya hablaste, si ya diste oportunidades, si ya fuiste clara y nada cambia, entonces la respuesta ya está frente a ti. Lo que pasa es que muchas veces nos aferramos a lo que podría ser, a lo que fue al inicio, a lo que imaginamos. Pero la vida no se construye con potencial, se construye con realidad. Decidir irte sin drama es donde realmente se manifiesta tu nivel. Porque es fácil irse gritando, reclamando, señalando, es fácil cerrar desde la herida, pero irte en paz, sin necesidad de hacer ruido, sin necesidad de destruir, sin necesidad de demostrar, eso requiere una fuerza distinta. Recuerdo el momento en el que decidí irme de algo que ya no era para mí. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo escenas, solo hubo una decisión interna, profunda, clara. Y aunque por dentro había emociones, había historia, había recuerdos, también había una certeza: quedarme ya no era una opción. Y cuando te retiras así, algo cambia. No solo en la relación en ti, recuperas tu centro, tu energía, tu claridad. Dejas de estar disponible para lo que te resta y empiezas a abrir espacio para lo que sí te suma. Porque al final no se trata de quién se va, se trata de quién se elige. Y el día que entiendes eso, irte deja de doler tanto y empieza a liberarte.
Hay un nivel de madurez emocional que no se mide por cuánto puedes aguantar, sino por lo que decides ignorar. Porque no todo merece tu atención, no todo merece tu respuesta, no todo merece tu energía. Y entender eso es una forma profunda de libertad. Vivimos en un mundo donde todo te invita a reaccionar, a contestar rápido, a defenderte, a explicar, a entrar en conflictos que muchas veces ni siquiera te pertenecen. Y si no tienes cuidado, terminas viviendo desde la reacción, no desde la elección. Terminas entregando tu paz a cualquier estímulo externo. Pero la verdad es esta: tu energía es limitada, sagrada, valiosa, y cada vez que la entregas a algo innecesario, te estás debilitando un poco más. Yo he tenido momentos donde respondí a cosas que no merecían respuesta, donde entré en discusiones que no me llevaban a ningún lugar, y al final del día no gané nada, pero sí perdí algo importante: mi centro, mi calma, mi claridad. Hasta que entendí algo simple pero poderoso: no todo lo que te afecta merece tu reacción. La indiferencia consciente no es frialdad, no es arrogancia, no es desconexión, es inteligencia emocional, es saber exactamente cuándo algo no aporta a tu vida y decidir no entrar ahí. Es mirar una provocación y no dejarte arrastrar. Es sentir el impulso de reaccionar y aún así elegir no hacerlo. Ignorar provocaciones innecesarias es un acto de fuerza, porque lo fácil es caer, lo fácil es responder, lo fácil es engancharse, pero lo fuerte es observar y no entrar. No engancharte en conflictos es una forma de proteger tu identidad, porque cada conflicto en el que entras sin propósito te cambia un poco, te desgasta, te altera, te saca de quién eres, y no todas las batallas son tuyas. Algunas solo existen para distraerte, para drenarte, para sacarte de tu eje, y aquí es donde la mayoría falla. Creen que responder todo es demostrar carácter, pero en realidad muchas veces es lo contrario, es falta de control emocional. Priorizar tu paz es una decisión diaria, no un concepto bonito. Es elegirte incluso cuando tienes razón. Es soltar incluso cuando podrías ganar la discusión. Es retirarte incluso cuando podrías demostrar algo. Recuerdo un momento donde entendí esto con total claridad. Había una situación que claramente me provocaba, que buscaba una reacción, y por dentro sentía la presión de responder, de aclarar, de defenderme. Pero por primera vez no lo hice. Me quedé en silencio, observé y me retiré emocionalmente. Y lo más interesante fue esto: el conflicto perdió fuerza en el momento en que yo dejé de alimentarlo. Porque muchas veces los problemas no crecen por lo que hacen los demás, crecen por lo que tú decides sostener. Cuando empiezas a practicar la indiferencia consciente, algo cambia en ti. Ya no eres tan fácil de sacar de tu centro, ya no reaccionas desde la emoción inmediata, ya no te desgastas en todo lo que aparece. Empiezas a elegir, empiezas a filtrar, empiezas a entender que tu energía no es para todo el mundo ni para todo momento. Y cuando eso ocurre, algo poderoso pasa. Tu paz deja de depender de lo externo y empieza a depender de ti. Hay una verdad que a muchas personas les cuesta aceptar, pero que define completamente la calidad de su vida. Tu valor se refleja en tus límites, no en lo que dices que mereces, no en lo que deseas recibir, no en lo que publicas o piensas, sino en lo que estás dispuesto a permitir. Porque el mundo no responde a tus intenciones, responde a tus límites. Y cuando no los tienes claros, la vida empieza a empujarlos, a probarlos, a cruzarlos, hasta que tú aprendes a defenderlos o te pierdes en el proceso. Sin límites, el respeto desaparece. No porque los demás sean necesariamente malos, sino porque la ausencia de límites crea confusión. Y donde hay confusión, no hay respeto sostenido. Hay interpretación, hay flexibilidad, hay abuso silencioso de tu tolerancia. Yo he vivido momentos donde no puse límites claros, donde por querer evitar conflicto, por querer agradar, por no querer perder a alguien, terminé cediendo cosas que en el fondo me hacían daño. Y al principio parece pequeño, parece inofensivo, pero con el tiempo te das cuenta de algo fuerte. Cada vez que no pones un límite, estás enseñando cómo quieres ser tratado. Y eso es irreversible. Una mujer de alto valor entiende esto de forma profunda. No necesita ser dura, no necesita ser agresiva, no necesita imponer, pero sí es firme, porque sabe que su paz depende de su capacidad de decir hasta aquí. Aprender a decir no es uno de los actos más liberadores que existen. Al principio incomoda porque estás acostumbrada a complacer, a ceder, a explicar, pero con el tiempo ese no empieza a construir algo mucho más importante que aprobación: respeto. Y aquí viene algo clave.
no necesitas justificar tus decisiones para que sean válidas. Cada vez que sobreexplicas un límite, lo debilitas. Porque un límite que necesita demasiada explicación deja de ser un límite, se convierte en negociación. Decidir no es un acto de egoísmo, es un acto de identidad. Es reconocer que tu tiempo, tu energía, tu paz no están disponibles para todo ni para todos. Y eso no te hace menos amable, te hace más consciente. Recuerdo un momento en el que tuve que sostener un límite aunque no era cómodo. Sabía que la otra persona no lo iba a entender del todo. Sabía que podía generar distancia, pero también sabía algo más importante. Si cedía, me iba a traicionar a mí mismo. Y sostuve mi postura, sin gritar, sin justificar demasiado, sin entrar en una batalla emocional. Simplemente me mantuve firme. Y aunque en el momento fue incómodo, después entendí algo poderoso. Cada vez que sostienes un límite, te estás ganando a ti mismo. Porque mantener tu postura no es rigidez, es coherencia. Es decir, con tus acciones lo mismo que dices con tus palabras. Es no moverte solo por miedo, por culpa o por presión externa. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. Ya no eres alguien que reacciona a lo que otros quieren de ti. Eres alguien que define lo que permite en su vida. Y en ese punto, tu valor deja de ser algo que explicas y se convierte en algo que se respeta. Hay una verdad que muy pocas personas logran entender a tiempo. La dignidad no se anuncia, no se discute, no se exige, se construye en silencio. Y ese silencio no es vacío, es profundo. Es el lugar donde te encuentras contigo misma cuando ya no estás intentando convencer a nadie de tu valor. Porque uno de los errores más comunes del ser humano es vivir esperando reconocimiento externo. Esperando que alguien vea, que alguien aplauda, que alguien valide lo que haces, lo que eres, lo que has soportado, lo que has construido. Pero la vida no funciona así. Y si tu valor depende de ser reconocido, entonces estás dejando tu identidad en manos de otros. Yo he estado en momentos donde quería ser entendido, donde quería que alguien viera todo el esfuerzo, todo el crecimiento, todo lo que estaba construyendo, y me di cuenta de algo incómodo. Mientras más buscaba validación, más me alejaba de mi propio centro. Hasta que entendí esto. No necesitas demostrarle nada a nadie cuando estás construyendo algo sólido dentro de ti. Una mujer de alto valor no vive desde la aprobación externa, vive desde la coherencia interna. No necesita explicar cada paso, no necesita justificar cada cambio, no necesita que todos entiendan su proceso, porque sabe que su crecimiento no es un espectáculo, es una construcción. Enfocarte en tu crecimiento es un acto de disciplina emocional. Es elegir invertir tu energía en lo que te fortalece en lugar de en lo que te distrae. Es dejar de mirar tanto hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro, porque ahí es donde realmente ocurre la transformación. Mejorar tu vida en privado es una de las formas más poderosas de respeto propio, porque cuando haces cambios solo para que otros los vean, estás dependiendo de su mirada. Pero cuando los haces en silencio, cuando te levantas, cuando trabajas, cuando te reconstruyes sin audiencia, ahí es donde nace la verdadera fuerza. Recuerdo etapas en mi vida donde nadie veía lo que estaba haciendo, donde estaba trabajando en mí, en mis hábitos, en mi disciplina, en mi mentalidad. No había reconocimiento, no había aplausos, no había validación externa, pero había algo más importante: consistencia. Y con el tiempo entendí algo que lo cambió todo. Los resultados no llegan cuando empiezas a mostrar, llegan cuando empiezas a construir. Deja que los resultados hablen, es quizás una de las decisiones más maduras que puedes tomar. Porque cuando tus resultados son sólidos, ya no necesitas explicaciones. Ya no necesitas defenderte, ya no necesitas convencer. La gente puede dudar de tus palabras, pero no puede discutir con tus resultados. Y en ese punto algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no estás viviendo para ser entendido, estás viviendo para ser coherente contigo mismo. Ya no estás buscando aprobación, estás construyendo algo que te respalda. Y cuando empiezas a vivir así, en silencio, en disciplina, en enfoque, tu dignidad deja de ser algo que intentas proteger y se convierte en algo que simplemente se nota. Hay algo que pocas personas entienden cuando atraviesan una herida emocional, una decepción o una pérdida. La respuesta más poderosa no es lo que dices, es en quién te conviertes después de eso. Porque puedes intentar explicar, puedes intentar demostrar, puedes intentar confrontar, pero nada tiene más impacto que tu transformación. La mejor respuesta no es el rencor, no es la venganza, no es la necesidad de hacer que el otro entienda lo que perdió. La mejor respuesta es elevarte hasta un punto donde ya no seas accesible para lo que antes te rompía.
convertirte en alguien inalcanzable para tu antigua versión. Y esto no nace del orgullo, nace del dolor bien procesado, porque el dolor tiene dos caminos, o te destruye o te despierta. Y cuando lo usas como impulso, deja de ser una herida y se convierte en dirección. Yo he vivido momentos donde algo que parecía pérdida terminó siendo un punto de quiebre interno, donde entendí que seguir mirando hacia atrás me mantenía atado a una versión de mí que ya no podía sostener mi futuro. Y en ese proceso descubrí algo poderoso. No necesitaba que nadie cambiara, necesitaba cambiar yo. Una mujer de alto valor entiende esto en su esencia más profunda. No se queda anclada en lo que fue. No construye su identidad alrededor de quien no supo verla. No se queda esperando que el pasado reaccione. Decide evolucionar. Invertir en tu desarrollo personal es el primer paso real de transformación. Porque cuando empiezas a trabajar en ti, cuando empiezas a leer, aprender, sanar, crecer, fortalecer tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, algo cambia en tu energía. Ya no eres la misma persona que reaccionaba desde la carencia, ahora estás construyendo desde la conciencia. Construir independencia emocional es quizás uno de los actos más liberadores que existen. Es dejar de depender de la atención, de la validación, de la presencia de otros para sentirte completa. Es aprender a estar contigo misma sin vacíos, sin ansiedad, sin necesidad de aprobación constante. Recuerdo un momento donde me di cuenta de que había estado entregando demasiado poder emocional a situaciones externas y en lugar de seguir reaccionando, decidí reconstruirme. Empecé a enfocarme en mi crecimiento, en mi disciplina, en mis hábitos, en mi claridad interna. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. Y con el tiempo entendí algo que lo cambió todo. Cuando tú te elevas, no necesitas competir con nadie, simplemente dejas de pertenecer al mismo lugar. Elevar tu estándar de vida no es solo material, es mental, emocional y espiritual. Es decidir que ya no vas a vivir desde el mínimo, desde la costumbre, desde lo que te limita. Es decidir que tu nueva versión exige más de ti, no de los demás. Y cuando eso ocurre, algo inevitable pasa. Las personas que antes te subestimaban empiezan a verte diferente. No porque tú les hayas demostrado algo, sino porque te convertiste en algo distinto. Y ahí es cuando entiendes la verdad más fuerte de todas. Tu transformación no necesita ser anunciada porque cuando es real, se convierte en su mayor golpe. Y ahora quiero que entiendas algo con total claridad. Todo lo que has escuchado hoy no es teoría motivacional, es un llamado a despertar. Porque la vida no cambia cuando lo entiendes, cambia cuando lo decides. Cuando dejas de negociar contigo mismo, cuando dejas de traicionarte en silencio, cuando dejas de esperar que el mundo te trate diferente mientras tú sigues tratándote igual. Tu dignidad no es un concepto bonito, es una decisión diaria. Es lo que haces cuando nadie te ve, es lo que sostienes cuando te duele, es lo que eliges cuando es más fácil volver atrás, pero decides avanzar. No necesitas más señales, no necesitas más explicaciones. No necesitas más tiempo perfecto, necesitas acción hoy, ahora, en lo pequeño, en lo incómodo, en lo real. Porque el día que empieces a respetarte de verdad, el mundo no tendrá otra opción más que responder a eso. Y no porque cambien los demás, sino porque cambiaste tú. Así que toma una decisión simple pero poderosa. Deja de vivir por inercia y empieza a vivir por elección. Pon un límite, haz ese cambio, aléjate de lo que te resta. Acércate a lo que te construye y recuerda esto siempre. La forma en que te tratas tú le enseña al mundo cómo tratarte a ti.